Hola, en este video trabajamos un tema de matemáticas que se titula perímetro. Y bien, vamos a empezar determinando que el perímetro es la longitud del contorno de una figura, es decir, el contorno que tiene una figura de acuerdo a las medidas proporcionadas. Por ejemplo, en las imágenes puedes observar que todas las figuras tienen marcadas de un color más oscuro, lo que conforma su contorno. Esto es porque en este caso este sería su perímetro. Por ejemplo, en este cuadrado, como puedes observar, su perímetro sería todas las líneas que lo rodean. En el rectángulo, como puedes observar, tiene dos lados más largos y dos lados más cortos, y esos lados conforman su perímetro. En el caso de este triángulo, es un triángulo equilátero, así que sus tres lados miden exactamente lo mismo y juntos suman el total de su perímetro. En el caso del pentágono ocurre algo similar. Tenemos 5 lados que sumados conformarán su perímetro. En un hexágono tenemos 6 lados y recuerda, al sumarlos, ese sería su perímetro. Un rombo es muy similar a un cuadrado, con la diferencia de que, como puedes observar, toma una forma distinta. En el caso de los círculos también tienen un contorno, ¿verdad? Bueno, pues bien, ese sería su perímetro, con la diferencia de que geométricamente se le considera circunferencia. Pero ahora tú sabes que cuando te soliciten calcular la circunferencia de un círculo, es su contorno, es decir, lo que lo rodea. Y finalmente, como puedes observar, tenemos aquí un decágono. Se llama decágono porque recuerda que tiene 10 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la suma de la longitud de los 10 lados será lo que nos dé su perímetro. Ahora bien, existen algunas fórmulas muy sencillas para calcular el perímetro de cada una de las figuras que acabamos de ver. Y estas fórmulas son las que puedes ver en la imagen. Si te es posible, te sugiero que las anotes en tu libreta o bien en un pedacito de hoja o cartulina que puedas tener a la mano cada vez que realices el cálculo de estas figuras. Vamos a comenzar con la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado. Esto lo vamos a realizar sumando lo que mide cada uno de sus lados. Por ejemplo, lo que mida este lado, más lo que mida este lado, más lo que mida este lado, más lo que mida este lado, dándonos así lo que se nos indica en la fórmula: lado más lado más lado más lado. Y bien, en el caso del cuadrado, como tiene sus 4 lados iguales, para no sumar 4 veces el mismo número, lo que podemos hacer es multiplicar 4 veces por lo que mida cada lado, ya que recuerda que la forma de abreviar una suma, cuando es el mismo número el que se suma, es una multiplicación. Así que en este caso también podemos obtener el perímetro de un cuadrado con esta fórmula: multiplicar 4 por lo que mide cada uno de los lados. En el caso del triángulo, al tener 3 lados, necesitaríamos sumar lo que mide este lado, más lo que mide este lado, más lo que mide este lado. Es decir, lado más lado más lado, como se te muestra en la fórmula. Si fuera un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados midan lo mismo, también podríamos abreviar esa suma y multiplicar entonces 3 por lado. Pero este no es el caso, ya que, como puedes observar, nuestro triángulo no mide lo mismo en todos sus lados. Ahora pasemos con el pentágono. Recuerda que un pentágono tiene 5 lados y la fórmula que utilicemos en el caso del pentágono será la misma que usemos en un hexágono, en un heptágono, en un octágono, en un decágono, en un dodecágono, etc. Y esto es porque, como todos sus lados miden lo mismo, tenemos que multiplicar lo que mida cada uno de los lados por el número de lados. En el caso del perímetro son 5 lados, ¿verdad? En el caso de un hexágono serían 6, en el caso de un octágono 8
En el caso de un decágono, 10 y así sucesivamente. Nuestra siguiente figura es un trapecio. Y para calcular el perímetro de un trapecio, tenemos que sumar lo que mida su base mayor más lo que mida su base menor, que es la que se encuentra en la parte de arriba, más lo que mida este lado y este otro lado, que regularmente siempre medirán lo mismo. En el caso del rectángulo, sumaremos 2 veces su base, ya que como puedes observar son iguales, más 2 veces su altura, que también son iguales. Y aquí tienes la fórmula. En el caso del rombo, lo calculamos nuevamente sumando lado, más lado, más lado, más lado, tal cual se te muestra en la fórmula. Ahora bien, como recordarás, mencionamos que en el caso de un círculo, como tal, no se llama perímetro, sino que se llama circunferencia, es decir, el contorno de nuestra figura. Y en el caso de la circunferencia, realizamos el cálculo de pi por el valor de diámetro. Ahora bien, te preguntarás, ¿qué es pi? Pi es un valor universal calculado hace muchos años, el cual tiene como medida 3.1416 y esa medida, como ya mencionamos, es universal, es decir, que no cambiará. Así que es importante que tengas presente el valor de pi. Si te es posible, anótalo y apréndelo, ya que ese valor nunca cambiará. Por lo tanto, para calcular una circunferencia, necesitamos multiplicar 3.1416 por el diámetro. Recuerda que en un círculo el diámetro es aquella línea que trazamos y que toca 2 puntos de la circunferencia pasando por su centro. Finalmente te muestro la fórmula para calcular el perímetro de un romboide, que es similar a un rectángulo. Recuerda, sumamos el valor de su base 2 veces y después altura más altura, tal cual se te muestra en la fórmula de la parte de abajo. Ahora bien, veamos entonces algunos ejemplos de cómo calcular el perímetro ya cuando tenemos figuras que tienen medidas. Vamos a empezar con este cuadrado que, como puedes observar, mide 5 centímetros en cada uno de sus lados. Recordemos la fórmula. Perímetro es igual a sumar 4 veces lo que mide cada uno de sus lados. Por lo tanto, sumamos 5 que mide este lado, más 5 que mide este lado, más 5 que mide nuestro lado de abajo, más 5 que mide nuestro lado izquierdo, dándonos en total, así es, 20 centímetros. O bien, recuerda lo que te mencionaba, en el caso del cuadrado, al tener todos sus lados iguales, podemos abreviar esa suma multiplicando 4 veces el valor de su lado, es decir, 5 que mide cada lado por 4 lados que tiene y te darás cuenta que también te da 20 centímetros. Bastante sencillo, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Recuerda, un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Así que si sumamos 4 veces el valor de su lado, tendríamos que sumar 8 más 8 más 8 más 8 y esta suma nos daría en total 32 centímetros. Ahora bien, recuerda que también podemos utilizar la fórmula y multiplicar lo que vale cada lado por 4. Así que tendríamos que multiplicar 8 por 4 y 8 por 4 nos daría como resultado 32. Entonces, nuevamente recuerda, nos da exactamente lo mismo, así que en este caso dependerá de ti qué fórmula se te facilita más utilizar, ya sea que sumes todos los lados o bien que multipliques el valor de cada lado por 4. Veamos ahora qué ocurre con los rectángulos. En el caso de los rectángulos, recuerda que generalmente se nos darán 2 medidas, lo que mide la base, que en este caso son 12, más lo que mide la altura, que en este caso son 8. Así que utilizando nuestra fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Base más altura, lo que es igual a sumar 12 más 12 más 8 más 8. Recuerda, 12 es el valor de la base
y 8 es el valor de la altura. Por eso estamos sumando estas medidas. Y bueno, pues al sumarla nos daría un total de, correcto, 40 centímetros. Ahora veamos que también existe una alternativa, que sería sumar lado, es decir, 12, más lado, que sería 8, más lado, que sería 12, más lado, que también mediría 8. Es decir, ir rodeando la figura e ir sumando lo que mide cada uno de sus lados. Y como podrás observar, 12 más 8 son 20, más 12 más 8, que son 20, también nos da como resultado 40. Así que nuevamente aquí tú puedes utilizar la fórmula que más se te facilite. Nuevamente veamos un ejemplo de rectángulo. Nuestra base en este caso medirá 15 centímetros y nuestra altura 9 centímetros. Así que si sumamos base más base, sería 15 más 15 y altura más altura, 9 más 9, dándonos en total 48 centímetros. Si lo hiciéramos con la otra fórmula, sumaríamos el primer lado, que en este caso son 15, después 9 que mide este lado, ahora nuevamente 15 centímetros y finalmente otros 9 centímetros. Y nos dará en total 48 centímetros también. ¿Qué ocurre ahora con los triángulos? En este caso te estoy mostrando triángulos equiláteros. Por lo tanto, todos sus lados miden exactamente lo mismo. En este caso medirán 6 centímetros y en el ejemplo de abajo medirán 13 centímetros. Utilizando nuestra fórmula, se nos indica que sumemos lado más lado más lado. Así que en el primer ejemplo sumamos 6 más 6 más 6 y en el ejemplo de abajo tendríamos que sumar 13 más 13 más 13. Si tú realizas las operaciones, el perímetro de nuestra primer figura serían 18 centímetros y en la figura de abajo 39 centímetros. Bastante fácil, ¿verdad? Ahora bien, tenemos una alternativa. Recuerda que como todos sus lados miden exactamente lo mismo, bastaría con multiplicar lo que mide cada lado por 3. ¿Por qué por 3? Así es, porque el triángulo tiene 3 lados. Por lo tanto, si cada lado mide 6 centímetros y lo multiplicamos por 3, nos daría de igual forma 18 centímetros. En el caso del triángulo de abajo, nuevamente, lo que mide cada lado son 13. Tiene 3 lados, multiplicamos por 3 y nos daría un total de 39 centímetros. Así que nuevamente, como pudiste observar, podemos utilizar cualquiera de los dos cálculos. Elige el que se te haga más fácil. Veamos ahora qué ocurre con los pentágonos y demás figuras que ya tienen más lados. En este caso, recuerda que nuestra fórmula nos indicó que vamos a multiplicar lo que mide cada lado por el número de lados. Es decir, en el caso del pentágono, lado por 5, porque tiene 5 lados, y en el caso de un hexágono, lado por 6, porque tiene 6 lados. O bien, podemos usar la alternativa y sumar lado más lado más lado más lado más lado, que son 5 lados, o en el caso del hexágono sumar 6 veces lo que mide cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerda, usa la fórmula que se te haga más fácil. En el caso del pentágono, si utilizamos la primera fórmula, estaríamos multiplicando 3 centímetros que mide cada lado por 5 lados que tiene la figura y nos daría un total de 15 centímetros. O bien sumaríamos 5 veces 3, que también nos daría como resultado 15 centímetros. En el caso del hexágono, cada lado mide 4, así que multiplicaríamos 4 por la cantidad de lados, que son 6, y nos daría como resultado 24 centímetros. O bien sumamos 6 veces 4, porque es lo que mide cada uno de nuestros lados, y nos daría también como total 24 centímetros.
Ahora calculemos el perímetro de un trapecio. Este trapecio tiene como base mayor 14 centímetros, así que sumaríamos esos 14 centímetros, 7 centímetros de la base menor y nuestras alturas que miden 4 centímetros, es decir, 4 más 4. Si lo sumamos nos dará un total de 29 centímetros. O bien, la alternativa sería sumar lado, es decir, 7 centímetros, más lado, es decir, estos 14 centímetros, más lado, que son de estos 4, y el último lado, que serían estos 4. Y te darás cuenta que nuevamente te da exactamente lo mismo. En el caso del rombo, se nos indica que sumemos lado más lado más lado más lado, o bien, en este caso, nuestra alternativa sería multiplicar lo que mide cada lado por 4, puesto que nuestro rombo mide lo mismo. Pero en algunos casos, la mayoría de los ejercicios que se te plantearán son rombos muy parecidos al que estoy dibujando ahora y en este caso tendrán diferentes medidas. Así que presta mucha atención a los ejercicios que se te planteen, puesto que quizá te colocarán rombos en los que las medidas sean diferentes. En ese caso, lo mejor es que utilices la primera fórmula, es decir, lado más lado más lado más lado, y a partir de ello obtengas tu perímetro. En este caso, por ejemplo, serían 48, que sería exactamente lo mismo a 12 por 4, que también nos da el mismo resultado. Pero recuerda, en el caso de los rombos debes prestar mucha atención para verificar que los lados midan lo mismo si quieres simplificar la multiplicación, o bien suma los lados uno por uno. Nuevamente aquí tenemos otro ejemplo de hexágono en el que recuerda multiplicaremos lo que mide cada lado por el total de lados, que son 6, dándonos un total de 36, o bien sumamos todos los valores de sus lados, es decir, 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, y también nos dará un total de 36 centímetros. También nuevamente aquí tenemos un ejemplo de trapecio y recuerda, base mayor que mide 22 más base menor que mide 11 más altura que son 5 más 5, dándonos un total de 43. O bien sumemos 11 más 22 más 5 más 5, que también nos dará como resultado 43. Recuerda, tú eliges la forma que se te haga más sencilla. Finalmente veamos qué ocurre con nuestros círculos. En el caso de la fórmula que se nos ha dado es pi por diámetro, pero en este caso, como puedes observar, únicamente se nos está dando la medida del radio. Recuerda que el radio es la medida que hay desde el centro hasta uno de los puntos de la circunferencia o del contorno de nuestro círculo. Y para obtener el diámetro, basta con que sumemos 2 veces el radio, es decir, 5 más 5. En este caso, entonces nuestro diámetro sería de 10 centímetros. Ahora, si sustituimos entonces los valores, recuerda que pi vale 3.1416 y siempre tendrá ese mismo valor. Y ahora lo multiplicaríamos por el diámetro, que como ya vimos es 10 centímetros. Así que entonces nuestro perímetro sería 31.416 centímetros. Y también tenemos una alternativa, es decir, otra fórmula que nos da el mismo resultado. Y esta es multiplicar 2 veces pi por el valor del radio, que en este caso observaste que fue 5 centímetros. Al sustituirlo te darás cuenta que 2 por el valor de pi, que son 3.1416, y después multiplicarlo por 5, que es la medida del radio, nos dará exactamente el mismo cálculo. Así que en este caso, recuerda, lo importante es
utilizar la fórmula que a ti se te haga más sencilla, por lo que puedes utilizar la fórmula de pi por diámetro o bien la fórmula de 2pi por radio. Únicamente toma en consideración, quizá si se te ofrece la medida del diámetro como tal, sea más sencillo utilizar esta fórmula en la que ya se te está pidiendo el diámetro, o bien si te dan la medida del radio, quizá sea más fácil utilizar la fórmula en la que se te pide el radio como tal. Recuerda que aquí lo más importante es facilitar tu trabajo y que también recuerdes que el diámetro siempre será el doble del radio, o bien el radio es la mitad del diámetro. Así que retomemos nuestra primer fórmula. Pi, que vale 3.1416, por nuestro diámetro, que en este caso mide 16, nos da un total de 50.2656 centímetros. O bien, si queremos calcularlo con la otra fórmula, multiplicaríamos 2 por 3.1416, que es lo que vale pi, por el radio, que en este caso son 8 centímetros, y al multiplicarlo te darás cuenta que nos da exactamente el mismo resultado. Ahora bien, para que practiques, te sugiero que realices el cálculo del perímetro y circunferencias de estos ejercicios que te presento a continuación. Anótalos en tu libreta, pon pausa al video y vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas y verifiques que has aprendido a calcular el perímetro y circunferencia de estas figuras geométricas. Bueno, pues es tiempo de que revisemos tus respuestas. En el primer ejercicio del cuadrado que mide 10 centímetros por lado, debiste haber obtenido que tiene un perímetro de 40 centímetros. Recuerda que esto es utilizando cualquiera de las dos alternativas de fórmula. En el caso del cuadrado de 9 centímetros, su perímetro sería de 36 centímetros. En el primer ejercicio del rectángulo que mide 17 de base y 9 de altura, el resultado debió haber sido 52 centímetros. Recuerda que si no obtuviste estos resultados, puedes verificar el proceso que hice en cada uno de ellos y ver dónde te estás equivocando para que corrijas lo necesario y te quede más claro cómo vas a realizar el cálculo del perímetro. En el caso del siguiente rectángulo de 16 de base y 7 de altura, el perímetro debió haber sido 46 centímetros. En el caso del primer triángulo que mide 7 centímetros de lado, el perímetro debió haber sido 21. Y en el caso del de 14 centímetros, el perímetro total debe ser 42 centímetros. El pentágono de 9 centímetros de lado debió darte un total de 45 centímetros. En el caso del de 11 centímetros, 66 centímetros. Y en el caso del trapecio que mide 16 centímetros de base mayor, 5 de menor y 7 de altura, el perímetro debió haber sido 35 centímetros. Después, en el caso del rombo que tiene 15 centímetros de lado, debió haberte dado como resultado 60 centímetros. En el caso del hexágono de 8 centímetros, el perímetro total es de 48 centímetros. En el caso del trapecio que mide 12 centímetros de base mayor, 9 de menor y 6 de altura, el perímetro debió haber sido de 33 centímetros. Y en el caso de las circunferencias, en la primera, cuyo radio son 6 centímetros, el resultado debió haber sido 37.6992 centímetros, mientras que en el segundo, cuyo radio mide 9 centímetros, el resultado debió haber sido 56.5488 centímetros. Nuevamente recuerda que puedes utilizar las fórmulas que te mostré al inicio o bien las fórmulas alternativas que fuimos viendo a lo largo del video. Lo más importante es que a ti se te facilite la tarea de calcular perímetros. Más adelante veremos también cómo calcular áreas.
Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, dejarme tu like, compartir este video y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.